Ya. Ya, ¿me escucho? Sí. Sí, sí. Ya voy a partir entonces. Bueno, buenos días profesora, profesor, compañeros y compañeras. Hoy como grupo vamos a exponer sobre el texto Gestión de Proyectos, escrito por el Centro de Investigación Asuntos del Sur, también conocido por sus siglas ADS. Bueno, para partir vamos a hablar un poco sobre qué es Asuntos del Sur. Asuntos del Sur corresponde a un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro, dedicado al análisis, debate y realización de propuestas de políticas para América Latina. Este está orientado principalmente a diseñar e implementar innovaciones políticas para el desarrollo de democracias paritarias, inclusivas y también participativas, que se funda en el año 2007 aproximadamente por Matías Bianchi. Matías Bianchi es un doctor en ciencia política, quien además de participar en Asuntos del Sur, también es un profesor universitario de política y desarrollo en América Latina. Bueno, el texto que nos tocó a nosotras lleva por título Gestión de Proyectos, herramientas de alto impacto a bajo costo, escrito por Asuntos del Sur, como dijimos anteriormente, y el tema central del texto es la entrega y presentación de consideraciones y recomendaciones generales para poder gestionar un proyecto de manera exitosa. Ya, y antes de comenzar a profundizar un poco más en el texto, les queremos presentar dos preguntas que nos surgieron a lo largo y después de la lectura, que esperamos ir esclareciendo durante el resto de la presentación y ya llegando a las reflexiones finales poder responderlas por completo. La primera pregunta es ¿por qué es relevante la gestión de proyectos en el ámbito pedagógico? Y la segunda es ¿qué tan flexible debe ser una planificación? Ya, para comenzar a profundizar en el texto es súper importante conocer la base de este, que es finalmente la gestión de proyectos. Así que la primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es la gestión de proyectos? Y luego nos vamos a centrar más específico aún en qué es un proyecto en particular. Entonces, la gestión de proyectos es un conjunto de metodologías para planificar y dirigir los procesos de un proyecto. La finalidad de una gestión de proyectos, y como bien se señala en la cita que pueden ver aquí abajito, es hacer el trabajo dentro de un plazo fijado, un presupuesto establecido y una planificación. Estas tres condiciones se conocen como la triple limitación, que son las que podemos ver en la diapositiva de izquierda a derecha: tiempo, recursos y especificación. En base a esto, dentro de una gestión de proyectos, lo ideal es superar estas tres condiciones. Pero, ¿cómo lo realizamos? Bueno, les cuento, por ejemplo, el tiempo, es decir, cumplir con los plazos establecidos desde un comienzo, se puede abordar desde la utilización de horarios establecidos y también agendas, ya que estas nos permiten organizar nuestra actividad en tareas específicas con tiempos definidos, lo que evita, por ejemplo, que nos atrasemos con la finalización del proyecto o si surge un imprevisto podamos solucionarlo dentro del plazo. En el caso de los recursos, que pueden ser materiales o humanos, se nos hace el llamado a saber manejar estos recursos para poder superar la limitación. En el caso de lo material, se nos sugiere contar con cantidades correctas, como ver que no se pierdan cosas o tampoco que falten. Y en lo humano, se nos sugiere, por ejemplo, entregarle un trato digno y de respeto a las personas con las que trabajamos. Además, dentro de la limitación de recursos se encuentra el no superar el presupuesto fijado en un comienzo. Es decir, si establecimos que el proyecto saldría 3 millones de pesos en un principio, después no puede salir 20 millones, nos pasamos por mucho. Entonces, para evitar eso es que debemos contar con un muy buen manejo de los recursos. Por último, están las especificaciones, las cuales describen cómo debe ser el producto del proyecto y qué debe hacer este. Por lo tanto, para superar esta limitación es súper importante establecer las especificaciones de manera rigurosa y seguirla al pie de la letra, obviamente dentro de lo posible, siempre considerando los imprevistos que pueden surgir. Un ejemplo de las especificaciones podría ser, por ejemplo, la construcción de un centro cultural. Cuando nosotros tenemos que construir un centro cultural, debemos fijarnos en establecer especificaciones como, por ejemplo, la cantidad de personas que pueden transitar por el edificio, para que estas personas no estén amontonadas, no choquen o puedan caminar libremente. O también podemos establecer especificaciones como la cantidad de pisos que el edificio puede tener, por ejemplo. Y ahí debemos considerar otras cosas como la cantidad de peso máximo que puede tener el edificio o el material del cual este está hecho. Bueno, luego de explicar lo que es una gestión de proyectos y como les dije anteriormente, desde ahora en adelante nos vamos a centrar en lo que es un proyecto en particular. Entonces, la pregunta inicial, la pregunta central va a ser, ¿qué es un proyecto?
Nosotras utilizamos la definición de proyectos que plantea el texto, que colocamos la diapositiva aquí en el centro, que dice que un proyecto es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una organización para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada en fases. Como bien dice la cita que acabamos de leer, los proyectos tienen un ciclo vital, es decir, un inicio, un desarrollo y un final. Y hay diversas maneras de considerar el ciclo vital de un proyecto. Una de las más comunes y la cual se presenta en el texto establece que esta se divide en 6 grandes pasos que también pueden ver acá abajito en la diapositiva, los cuales son seleccionar el proyecto, planificarlo, ejecutar el plan, controlarlo, evaluar y finalmente terminar el proyecto. A continuación, y bueno, para que quede mucho más claro, abordaremos paso a paso cada una de estas fases. Así que ahora los dejo con mi compañera Dani. Bueno, el primer paso es la selección del proyecto. Un proceso de gestión comienza cuando existe una necesidad y esta necesidad se satisface a través de este proyecto. Entonces, para esto hay que saber elegir qué necesidad vamos a satisfacer, porque, bueno, no podemos abordar todas las necesidades del mundo. Entonces, a través de este proyecto vamos a intervenir en una situación actual para así generar e impulsar un cambio que es deseado en el futuro. Entonces, la situación actual que queremos cambiar debe ser analizada y diagnosticada. Este proceso se hace mediante el análisis de lo involucrado, en donde averiguamos intereses de grupos poblacionales y también quiénes apoyarían o se opondrían a una estrategia para abordar cierto problema. También está el análisis de problemas, donde se ven las causas y también las consecuencias. Y por último, el análisis de las soluciones, en donde se identifican diferentes estrategias para cambiar la situación actual hacia una futura deseable. El paso 2 es la planificación de actividades. Aquí se comienza como con una idea general del proyecto y una propuesta más bien informal para así llevarlo a cabo. La planificación nos va a entregar como un mapa de ruta, para realizar el proyecto. Aquí se fijan los hitos del proyecto y también las tareas que tenemos que realizar. Y para esto se utilizan varias herramientas, como por ejemplo una de las más utilizadas, que es el diagrama de Gantt. Es importante también saber que a medida que avanza un proyecto, el plan puede sufrir modificaciones de acuerdo, claro, a las circunstancias que se presenten. Por lo tanto, una planificación rara vez va a ser estática, sino más bien va a ser más dinámica. El paso 3 es ejecutar el plan. Y como bien dice ahí, es más bien como el centro del proyecto, porque aquí se realiza lo que hay que hacer y lo que se planificó. El paso 4 es controlar. Y es importante saber aquí que mientras el proyecto se realiza, los responsables van a controlar en todo momento el progreso. Y estos responsables van a examinar lo que ya se hizo, y lo que ya se hizo se compara con lo que había en la planificación. Y así de esta manera van a revisar si hay muchas discrepancias entre ambas cosas. Ya estas discrepancias se les llama variaciones. Y estas variaciones siempre van a estar presentes, sí o sí. Pero lo relevante aquí es que estas variaciones no sean tan grandes, tanto así que pueden llegar a afectar de manera importante al proyecto total. El paso 5 es evaluar lo realizado. Y aquí la evaluación cumple una función más bien de retroalimentación y se hacen varias evaluaciones a lo largo del proyecto y también al final. Pero a diferencia del control, que es lo que vimos anteriormente, que lo hace un responsable dentro del proyecto, las evaluaciones son realizadas por personas que son externas al proyecto, para así mantener la objetividad de esta evaluación. Y estas evaluaciones se realizan para determinar el estado del proyecto en relación con sus objetivos específicos, es decir, si estos objetivos se están cumpliendo o no. Y por último, el paso 6 es terminar el proyecto. Y bueno, todos los proyectos tienen que tener un final, ya sea un final abrupto, por ejemplo, cuando este se aborta al poco tiempo de haberlo empezado, ya sea por algún imprevisto o alguna circunstancia, o también puede terminar de manera natural, cuando ya se lograron los objetivos que se plantearon en un comienzo. En el texto también se nos entregan algunos tips y consejos prácticos a la hora de realizar y gestionar un proyecto. El tip número 1 es planificar con intención de éxito. Esto quiere decir que hay que planificar pensando en las metas y los objetivos que se quieren cumplir, siempre aspirando al éxito del proyecto. El tip número 2 trata acerca de tomar decisiones eficazmente.
Todo el proyecto se fusiona en una decisión, por ende hay que darle las importancias que merecen y no delegar estas decisiones en otras personas, prestando mayor atención, tiempo y reflexión a las decisiones que son más importantes y no perder el tiempo tomando muchas decisiones pequeñas y triviales. Respecto al tip número 3 de la decisión a la acción, nos señala que es importante recalcar que una decisión es un compromiso de acción y que por lo tanto hay que ejecutarlas con responsabilidad y designar quiénes las ejecutará. El número 4, no subestimar el proyecto, guarda relación con que hay que ver un proyecto con la complejidad que esto implica y se sugiere con contar con un equipo de expertos y profesionales. El tip número 5 nos dice que hay que ser flexible a la hora de introducir modificaciones sobre la marcha del proyecto y no cerrarse a la idea de seguir al pie de la letra de la planificación. Por el contrario, es necesario proponer alternativas y soluciones frente a los imprevistos que pueden surgir durante el proceso. Buscar experiencias. Se relaciona que antes de empezar un proyecto, lo ideal sería buscar experiencia de otras personas que hayan realizado un proyecto de la misma índole o similar y revisar cuáles fueron sus errores y cómo los solucionaron, entre otros. Por último, el tip número 7 señala que dentro de un proyecto hay que tener una actitud de anticipación, porque de esta manera podemos prevenir ciertos problemas o conflictos dentro del proyecto e incluso evitar demoras. Casi para finalizar, en el texto se exponen 3 tipos de proyectos, los que se pueden ver en la pantalla. El primero, llamado Proyectos de Juventud en Riesgo, y su objetivo principal es atender a las jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, como lo es la drogadicción, pobreza, alcoholismo, entre otras. Este proyecto se origina en situaciones muy críticas, siendo casi el fracaso de el incluso contar con las muertes de estas jóvenes, el que caigan presos, recaigan en las drogas, violencia, etc. Este tipo de proyectos tiene por finalidad superar los obstáculos como el ver a estos jóvenes como una amenaza, el lograr que reconstruyan su vida y propiciar la reinserción de estos jóvenes a la sociedad. El proyecto de reducción de pobreza tiene como principal objetivo organizar, promover o aumentar la generación de ingresos de sus beneficiarios y beneficiarias. Aquí el trabajo en red es un factor clave a la hora de gestionar este tipo de emprendimientos y proyectos. Por último, los proyectos de afirmación de derechos tienen por objetivo afirmar los derechos fundamentales de las personas y ampliar los ya conquistados o conseguidos. Su mayor dificultad es la relación que poseen con el Estado y las instituciones públicas, ya que éstas pueden entorpecer el proceso de reivindicación de los y las ciudadanas. Bueno, ahora vamos a pasar a las reflexiones individuales. Comenzaré yo. Y considero que resulta fundamental el vincular nuestro quehacer pedagógico con la gestión de proyectos como una forma de acercar a los niños y niñas a métodos de aprendizaje más relacionados a la experimentación, trabajo en equipo y desarrollo de actitudes como liderazgo, siendo de gran ayuda para el desarrollo de habilidades y actitudes que resultan necesarias para el desarrollo de los niños y niñas, como el tener que cuidar un proyecto de principio a fin servirá para que estos y estas tengan que planificar, construir, liderar, sortear problemas, tener paciencia, volver a intentarlo cuando algo sale mal, entre muchas otras que vimos que es lo que implica realizar un proyecto. Bueno, personalmente creo que un concepto importante que rescato del texto es el de liderazgo, porque muchas veces pensamos que liderar es algo súper fácil de hacer, pero este conlleva tanta complejidad que si fallamos en este aspecto vamos a poner en riesgo todo el proyecto en general. Por lo tanto, es como indispensable que los y las estudiantes adquieran las habilidades que el liderazgo conlleva a través de experiencias educativas dentro del aula. Ya. De manera personal y bueno, en relación a mi futura labor como docente, yo considero que el concepto de responsabilidad abordado en el texto es fundamental, ya que gestionar un proyecto a nivel escolar implica el trabajar con otros y otros que sienten, otros que piensan y actúan, y también que cuentan con contexto y realidades específicas. Entonces, conocer con quiénes estamos trabajando y controlar de manera continua el desarrollo de las actividades, creo que son acciones que nos permiten como futuros profesoras y profesores estar al tanto de la realidad que existe en el aula, saber qué es lo que ocurre, cómo esto afecta a los estudiantes y también así poder gestionar posibles mejoras que logren hacer que estos niños y niñas sean parte de actividades educativas mucho más enriquecedoras y significativas también a la vez.
Finalmente, y como reflexión grupal, creemos que conocer el tema de gestión de proyectos es muy relevante en el ámbito pedagógico, porque como futuras docentes vamos a estar insertas en un ambiente donde constantemente deberemos planificar, controlar, ejecutar y evaluar. Entonces no debemos estar ajenos y ajenas a esto y debemos profundizar en este tipo de teorías, porque tenemos que enriquecernos de información para poder realizar una práctica pedagógica significativa para nuestros y nuestras estudiantes. Cuando hablamos de educación, nos referimos a la interacción con otros y otras, los y las cuales cuentan con necesidades propias y colectivas, por lo que creemos que el conocer sobre gestión de proyectos se transforma en una herramienta de gran importancia para la generación de cambios en la escuela. También podemos aplicar esta herramienta como una forma para que sean los propios niños y niñas quienes gestionen proyectos contextualizados a sus realidades y también a la escuela, desarrollando habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, superar dificultades, entre otras, generando así aprendizajes significativos para los niños y niñas. Y como bien dice la cita que se puede ver en la pantalla, cuando planificamos algo, obviamente tenemos que tratar de hacer lo posible para que todo salga como se planeó, aspirando a una meta. Pero tampoco podemos cerrarnos a la idea de que si surge algún imprevisto, no podamos modificar ese plan o no podemos ser flexibles a ajustarlo, porque hay miles de maneras de llegar a un mismo resultado. Y al final eso es lo importante. Por más que haya obstáculos en el camino. Y creo que consideramos que eso es como importante transmitirle a los niños y niñas. Ahí se puede ver la bibliografía para la construcción del PPT y la referencia del texto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que dice que queda menos de un minuto de reunión.